El emprendimiento es un motor de cambio y desarrollo económico, factores fundamentales para la movilidad social. Fundación Coppel presenta La Tajada del Pastel. Emilio Cadena es director general del Grupo Prodensa desde 1995 y presidente del Consejo Directivo de la Fundación México-Estados Unidos actualmente. Es reconocido como experto en comercio y competitividad regional. Ha sido una figura clave en el fortalecimiento de la cooperación trilateral bajo el TEMEC. Su liderazgo ha trascendido tanto en el sector público como en el privado, destacándose como orador principal, moderador experto y referente en manufactura de exportación. Su enfoque en la educación a líderes y su capacidad para narrar con datos lo convierten en una voz imprescindible en el diálogo económico de América del Norte. Bienvenidos a una nueva sección, un nuevo episodio de La Tajada del Pastel. Como saben ustedes, La Tajada del Pastel es un podcast que busca la educación en materia económica, transmitir de una manera sencilla la importancia que tiene la economía en nuestra vida diaria. Y bueno, quizás no hay tema más socorrido, más comentado el día de hoy que la reconfiguración del comercio exterior, el papel de Donald Trump en esa reconfiguración. Y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿dónde va a acabar México? Hay gente que piensa que este es el fin del fenómeno del nearshoring. Hay gente que piensa que este es el fin del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, del TEMEC. Y para abundar sobre estos temas, vale la pena no solamente hacer una reflexión intelectual sobre ellos, sino conversar con un operador del comercio exterior en México y quizá una de las personas que más conoce de comercio exterior, de inversión extranjera en el país, no solamente por su conocimiento del contenido, sino por su experiencia diaria en materia de atracción de inversión, de operación en México, de operaciones de manufactura y de comercio exterior desde hace muchos años. Y bueno, Emilio Cadena es reconocidísimo jugador en este ámbito y me da mucho gusto, Emilio, que estés con nosotros para conversar sobre estos temas. Gracias a ti por invitarme, siempre un placer. ¿Dónde estamos parados? O sea, tú, bueno, primero, cuando decimos que México es un país importante en materia de comercio exterior, cuéntanos qué tan importantes somos. O sea, ¿de qué tamaño es México en esto? A ver, yo creo que para Estados Unidos el día de hoy somos el más importante. No en todos los sectores y ahorita hay que meternos a eso. Pero, ¿y por qué lo digo? Porque México es hoy no solamente el socio comercial más importante, eso se oye muy grande, pero primero somos quizá el mercado, y lo vamos a hacer en los próximos años, ahorita somos el segundo, el mercado de exportaciones más importante para Estados Unidos. O sea, ya somos primer proveedor. Primer proveedor y segundo importador y segundo cliente. Y estamos a punto de pasar de segundo a primer cliente en el mundo a Estados Unidos. Así es, pero con un fenómeno muy importante que es que la mayoría de las cosas que les compramos son bienes intermedios. Y eso nos hace muy únicos en el mundo para Estados Unidos. No es un producto terminado, además de que les compramos maíz y otras cosas. Pero en realidad el crecimiento importante viene en el comercio entre México y Estados Unidos de bienes intermedios. Entonces, este sistema de coproducción, que realmente es lo que tenemos en la región de Norteamérica, más importante que Canadá en este aspecto, por cierto. Entonces, somos muy importantes. Creo que podemos ser todavía mucho más y hay que trabajar en ver qué podemos hacer. Pero el día de hoy somos muy, muy importantes. Me atrevo a decir el más importante. Hace 30 años... Si hace 30 años, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio Americano, te hubieran dicho, oye, México va a ser el número uno en exportación e importación con Estados Unidos, ¿cuál hubiera sido tu reacción? No lo hubiéramos creído. Yo no lo hubiera creído. A pesar de que estabas tú en el sector. Así es. Si me hubieras preguntado hace 20 años si pensaba que Guanajuato iba a ser el corredor automotriz más importante de Norteamérica, también te hubiera dicho que no. Entonces yo creo que es importante ver en el espejo retrovisor, pero a poquitos años atrás, todo lo que ha venido pasando, la transformación. Y es normal hablar de Monterrey, porque en los últimos años mucha de la inversión se vino a Monterrey, que por cierto no era el primer mercado de atracción de inversión a México antes de eso. Siempre había sido Tijuana o Ciudad Juárez y ahí se iban dando
se cambiaban el 1 y el 2. Después Monterrey repuntó bastante. Pero hay que ir a ver lo que pasa en Mexicali, o hay que ir a ver lo que pasa en Zacatecas, o hay... San Luis Potosí. En San Luis En Potosí. Tlaxcala. Así es. Inclusive en Fresnillo, Zacatecas, o en Guaymas, Sonora, ¿no? O en Reynosa. O en Reynosa. Sí, creo que Reynosa para mí es uno de los fenómenos interesantes porque hay que ver por qué Reynosa creció tanto y luego no tanto. Entonces sí hay factores que están en nuestro control que pueden hacer que aceleremos mucho más y que generemos mucho más bienestar, déjame decirlo, para la gente que trabaja en el sector, que es otra de las cosas de la que no hablamos suficiente. Creo que yo, si critico a mi sector manufacturero de exportación, creo que no hemos contado algunas historias muy bien. Una es la de la movilidad social y ahorita en un espacio podemos Ahorita hablar un venimos poco a de eso. Pero bueno, lo primero es, éramos chicos, ahora somos muy grandes, ¿no? Sí. Lo segundo es, ¿por qué Donald Trump tiene esta impresión de que Estados Unidos está perdiendo? Sí. Y déjame hacer nomás un apunte. Lo que hacemos hoy es muy diferente. Yo tengo 29 años haciendo esto, Luis. La primera operación de Shelter que yo manejé, sorteábamos tarjetitas de béisbol. Empezamos poniendo zippers en pantalones de mezclilla. Así es. El día de hoy, evidentemente, eso no existe y hacemos puertas para aviones, ¿no? O todo el arnés que conecta el avión en el que vuelan todos ustedes, los que nos están los oyendo. dispositivos médicos de las salas de operación de Estados Así Unidos, es. la mitad es mexicana. Así es. El 50% de todos los kits de operación de corazón abierto que se hacen en Estados Unidos se hacen en México. Entonces, Y el stent que te ponen, y el bisturí que utilizó, Correcto. y el ventilador Todo. que utilizó, y el anestesiólogo, así es. desde los guantes hasta todo lo demás, mucho viene de México. Así es. Eso es. De las mismas fábricas que empezaron haciendo el sorting de las baseball cards. Correcto. Y los zippers en los jeans. Correcto. Esa es la evolución del sector maquilador de México, mal usada la palabra. A lo mejor el día de hoy algunos la entendemos desde el contexto que vemos todos los días, pero eso es la evolución de la industria de México, una industria de cada vez más valor agregado, donde todavía hay muchas oportunidades de integración, pero la evolución, el caso de éxito es espectacular. Yo creo que el programa de Maquiladora es, con mucho, el programa más exitoso de desarrollo económico y de bienestar para la gente que se ha hecho en México y en muchas partes del mundo. Bueno, el presidente de China ha dicho varias veces, y se lo dijo al presidente de México por lo menos dos, yo estuve presente en esas reuniones, donde le dijo, ve usted el éxito de China, de Shanghái, y todo eso, pues porque le copiamos a las maquiladoras. Así es. El activista que estaba en contra de eso, yo siempre les decía, es que ustedes conocen los estacionamientos, pero nunca entraron Así es, a las así fábricas. es, ¿no? así es. Pero bueno, ¿por qué piensa Trump que pierde Estados Unidos? Bueno, porque yo creo que Estados Unidos sí, aunque los números absolutos, mira, en México hay 3,700 empresas IMEX con certificación IBEX. INMEX es el programa maquilador que se llama INMEX hoy en día. Correcto, es la fusión entre el PITEX muy viejo y el IMEX de antes, y es la industria maquiladora y manufacturera de exportación de México, que representa la gran mayoría del comercio exterior de México. Está en esas 3,700 empresas. A mí cuando me dicen son muchas, no, son muy poquitas. Es cuando tú ves todos los establecimientos económicos de México, 3,700 empresas hicieron que nos convirtiéramos en ese socio comercial número 1 de México. Primero hay que cuidarlas un montón. Estados Unidos tiene casi 700,000 establecimientos manufactureros, pero sí ha habido alguna parte de Estados Unidos que se ha desindustrializado por diferentes razones. No toda se ha venido a México, no toda se fue a China. No cabría. No cabría. Algunas se fue a los right to work states, que es por los temas laborales precisamente de algunas partes de Estados Unidos. Entonces, ese segmento de la población se queja mucho de haber perdido el empleo. Podemos elaborar las razones por las que yo creo que se han perdido esos empleos, pero el problema que se tiene es que en esos estados se gana la elección de Estados Unidos el día de hoy. No importa lo que pase en lo demás. De los 6 estados columpio, 3 son de autopartes, de automóviles, de acero. Y ahí Así es. Ahora, esa percepción de Estados Unidos de desindustrialización, de que están perdiendo, que cuando uno viaja a Estados Unidos como que te quedas viendo y dices, bueno, como que no se ve que estén perdiendo. Sí. Pero, ¿tiene algo que ver con México o tiene poco que ver con México? Yo creo que la realidad tiene poco que ver con México. Sí hay cosas donde Estados Unidos, desde mi punto de vista, ha perdido
control de algunas cadenas de valor que son importantísimas para ellos y son importantísimas para nosotros. De hecho, ¿Por ejemplo? creo que eso nos tendría que preocupar. Dos que para mí son claves. La primera es la farmacéutica y de la que menos hablamos. El 90% de los ingredientes activos para hacer medicinas genéricas en el mundo, que es el 80% del consumo, China. es China. La capacidad de refinación de China es espectacular. Esa es una. Y la segunda, igualmente crítica, pero o segundo grado, porque la otra estamos hablando de salvar vidas, es la electrónica. La electrónica de alto nivel. Sí, porque además la electrónica que nosotros lo vivimos en México, la industria de las televisiones, México era la capital de las televisiones para Estados Unidos y se fue a China, pero la tecnología que hoy está en China no es la que estaba en México. Se evolucionó junto con China en estas nuevas tecnologías. Entonces el problema que tenemos en Norteamérica y en el mundo es que esas tecnologías no las sabemos hacer. Entonces sí perdimos esas capacidades tecnológicas que ahora deberían de preocuparnos desde el punto de vista de la resiliencia de las cadenas de valor. Olvídate en el tema de la guerra, que ojalá que no pase, pero en el COVID lo vivimos, Luis, ¿no? Donde no podías terminar un auto porque te faltaba una pieza que solamente se hace en China o en Taiwán o en Corea o en Japón. Entonces creo que ese sí es una preocupación válida de los Estados Unidos. Ahora, yo creo que es posible suponer que Estados Unidos va a cerrarse un poco con respecto al mundo. Sí. La pregunta es si se va a cerrar también con respecto a México, o más o menos. Yo creo que menos, por estos factores que decíamos. Dos cosas que me parecen importantísimas, porque la relación que hay con México es de coproducción. Entonces, y tú lo has dicho muchas veces y lo has publicado, México es el único país que tiene para los Estados Unidos una correlación casi perfecta de empleo industrial entre México y Estados Unidos. Quiere decir eso que un empleo que se genera en una fábrica en México es altísimamente probable, 90% probable que se genere un empleo en una fábrica en Estados Unidos. Y al revés, si Estados Unidos pierde empleo, nosotros perdemos. Así es. Si Estados Unidos gana empleo, nosotros ganamos, es manufactura. Y eso no existe con ninguna otra parte del mundo. Con ninguna otra parte del mundo. Porque Estados Unidos le compra a Asia en general, o a Europa, lo que le compre, productos terminados. Y a nosotros no nos compra eso, nos compra insumos para luego usar en sus fábricas. Entonces me parece que eso nos hace muy importante. Y lo segundo es el tema de la propiedad intelectual, que no es menor. Yo creo que los Estados Unidos saben, y voy a hablar de las empresas, después vamos a ver si Trump escucha a las empresas lo que les están diciendo. Las empresas saben que en México, la propiedad intelectual de ellos está bien cuidada. Muchas veces, porque estas fábricas, a diferencia de China, que están en México, son de ellos, no son de un chino que pudo quedarse con esa propiedad intelectual, son de ellos mismos. La planta de Honeywell de México es de Honeywell. Entonces les da ese fenómeno. Y la segunda cosa por la que creo que México debe salir bien librado, que si la lógica prevalece, es que creo que lo más importante que México le ofrece a Estados Unidos es fábricas jóvenes y fábricas entusiastas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros medimos la edad en las fábricas que nosotros manejamos con nuestros contrapartes en Estados Unidos, que son más de 100 fábricas, la edad promedio de la fábrica de ellos es de 52 años. La edad promedio en nuestras plantas es de 29 años. Si te vas a especialidades metalmecánicas, ellos tienen inclusive 55 años de promedio, y el año que entra van a ser 58. Tú entiendes mejor las sumas y las restas, porque no estás metiendo gente joven. Entonces el promedio se va incrementándose más que proporcionalmente. Así es. Y los jóvenes mexicanos, los y las operadores de las plantas, además están emocionados de aprender. Es una mano de obra extraordinaria. Entonces, no solamente eres más joven, que por sí solo implica un grado de energía distinto, además eres más optimista de tu trabajo. Y además te puedes adaptar a las nuevas tecnologías. Sí. Con mucho mayor facilidad que la persona mayor, que tiene un poquito más dificultad de hacerlo. Correcto. Que de por sí para las industrias, en la curva de aprendizaje de la tecnología, la manufactura es un late adopter, adopta más tarde la tecnología que el sector financiero, por ejemplo, ¿no? O el sector salud o otros. Mucho más problemático si esa gente no está acostumbrada a usar una computadora. Ahora, entonces, si suponemos que Estados Unidos va a cerrarse relativamente con algunos países, particularmente con China y otros, pero menos con México, la conclusión de eso es que el TEMEC no solamente va a seguir existiendo,
sino que la integración comercial en Estados Unidos se va a profundizar. Sí. Que digo, me gustaría que comentaras tú este tema, porque tú lo explicas mejor que yo. Creo que precisamente si eso se mantiene como lo que creemos que va a suceder, nuestro tratado de libre comercio en este ambiente inclusive vale más, es más valioso que antes. Digo, Estados Unidos tiene un arancel promedio de 3% pre-Trump, el arancel que Estados Unidos le cobra al resto del mundo que no tiene tratados. A México y a Canadá nos cobra 0. Entonces el tratado vale 3%. Así es. Que no es poco, porque 3% multiplicado por $1 billón es un chorro de dinero. Sí, ¿no? sí. Si Estados Unidos incrementa su protección de 3 a 6, se duplica el valor. Así es. A 9 se triplica. Sí. A 12 se cuatriplica. Sí. Entonces, esta política comercial de Donald Trump está produciendo un incentivo del cumplimiento con la regla de origen. Sí. La regla de origen es el mínimo necesario de contenido norteamericano que se requiere para no pagar arancel. Antes, cuando se pagaba 3 promedio y muchos pagaban 0, porque ese 3 está compuesto de unos aranceles altos y muchos 0. Correcto, ¿no? correcto. Pues no tenías incentivo para cumplir con la regla, pero ahora el incentivo existe para cumplir. Ahora, para cumplir con la regla se requiere integración vertical. Entonces, ¿qué cosas tendría que hacer? ¿Qué es integración vertical y qué cosas requeriría hacer México para integrarnos verticalmente y realmente aprovechar una coyuntura novedosa de la diversificación del riesgo chino? La integración vertical es que vayas lo más al principio de la cadena de insumos que puedas. Es decir, el acero, pues hay que ir al mineral, a la minería, para de eso después llevarlo a una fundidora y después poder hacer placa de acero y después poder hacer rollo y después poder llevarlo a prensarlo, a cortarlo, a doblarlo, luego hacer un ensamble final, luego pintarlo, luego meterle plástico, luego meterle electrónica. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es incentivar más esa integración de la cadena de valor, porque lo que sí sucedió en China, que no sucedió en México, es que en esta industrialización de China, cuando China decide que va a ser la fábrica del mundo y que decide que no tiene problema Foxconn en decir, no quieres hacer iPads, tú te quieres enfocar a diseñar, a vender, a comercializar. Yo te lo hago. Yo te lo hago todo. Despreocúpate de todo. Y te resuelvo todos los problemas. Todos los problemas. Hasta el mineral raro. Correcto. Yo voy a hacer los semiconductores, yo voy a poner las fábricas, yo voy a invertir el capital en poner las fábricas de pantallas planas, aunque tú solamente me compres 10%, yo voy a invertir en la planta para hacer y tener capacidad instalada para hacérselo a alguien más. En México no pasó eso. Nosotros nos quedamos en este sistema que hablamos al principio de producción compartida con Estados Unidos, y muchas de estas insumos se fueron y no están aquí. Particularmente en la parte que yo conozco más es el tema de la electrónica. Porque esa electrónica además no existía cuando yo empecé con esto, no había esto. El mundo era analógico. Así es. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es ver cuáles son las cadenas de valor críticas de productos estratégicos, porque yo creo que no vale la pena debatir si vamos a hacer calcetines en México o no. Yo creo que no tenemos ni siquiera la cantidad de gente para hacerlos, Y los podemos hacer o no hacer, pero no va a ser la diferencia. Así es. Y no estás arriesgando propiedad intelectual, y si hoy vas a comprar calcetines y no hay, pues tampoco pasa nada. Pero si no puedes hacer resonancias magnéticas, tenemos un problema. Si no puedes hacer radares. Así, si no puedes hacer retroexcavadoras para hacer nuevos trenes y puertos, tenemos un problema. Entonces hay que escoger los sectores estratégicos. Lo ideal sería escogerlos junto con Estados Unidos para poder hacer una plataforma de cadena de valor regional, aprovechando las ventajas que tiene cada quien. Un ejemplo que para mí es quizá el mejor es los PC boards. Todos han visto un electrónico, todos han roto un electrónico, que es la tablita verde esta que tienen todos los electrónicos, desde el menos sofisticado hasta lo más sofisticado. Bueno, hay 0 capacidad instalada en América y en Europa para hacer esto. Si no ponemos una planta, si no incentivamos que venga un taiwanés, que creo que sería menos políticamente riesgoso. O un coreano. O un coreano. Y poner una planta en México y quizás hacerlo en un joint venture con un mexicano. No, sin duda. ¿Verdad? Y poner esa planta para empezar a producir esos insumos, entonces puedes integrarte a la cadena de valor de semiconductores, Luis.
A lo mejor el semiconductor lo va a hacer, el chip lo va a hacer Taiwan Semiconductors en Arizona. Pero tú empiezas con el board. Claro. Que es, a final de cuentas, lo que va convirtiéndose en un producto de valor agregado que luego se va convirtiendo en más y más valor y va generando más y mejores empleos. Yo creo que en México hemos subestimado el valor del ensamble. Pero el ensamble para mí es la parte más importante de la producción. Por eso Boeing sigue armando sus aviones en Estados Unidos. Le vendemos los arneses, las puertas, los avionics, las sillas. Que es exactamente en México una potencia desde Chihuahua para hacer las sillas de avión. Que por cierto empezaron... O sea, cuando se quejen ya saben con qué quejarse. Sí, que empezaron haciendo pantalones de mezclilla. Pantalones de mezclilla. Y por la apertura se quedaron sin negocio de pantalones. Fíjate la diferencia de visión. Pero sabían hacer costura. Sí. Y empezaron, Jesús Mesta, que me ha platicado la historia muchas veces. Se vean cortar y coser la... Sí. Y empezaron haciendo la única pieza de un avión que no requiere certificación, que es el toldo de la balsa que se abre cuando el avión se cae. Es la única pieza. Empezaron haciendo eso y ahora son la empresa más grande para hacer asientos de avión en el mundo. Bueno, y Chihuahua es el principal productor de partes de avión de México. Así es. Entonces, ese es un poco esta integración, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que escoger sectores estratégicos que pueden ir desde el textil, la electrónica, el acero, el aluminio, y entonces ser más dueños de nuestro propio destino en la integración de los productos de alto valor agregado. Ahora, China nos copió a nosotros, la maquiladora, y ahora América del Norte tiene que copiarle a China. Sí. Y le tenemos que copiar a China en dos cosas. Una es la integración vertical, o sea, desde los minerales hasta el bien final. Y la otra es en el desarrollo intelectual. O sea, que no solamente hacen las cosas, sino que tienen una filosofía asiática de la búsqueda de la perfección y es la mejora continua, ¿no? Platicamos de otro sector, ya hablamos de los PC boards. Sí. ¿Por qué no platicamos de qué más se requiere, por ejemplo, para el acero? ¿Por qué en México no hay acero especializado? El acero especializado es el acero de alta calidad que va en las puertas de los Mercedes-Benz o en los aparatos de alta tecnología, o el que se utiliza para los bisturís o para el stent o para las aspas de los aviones. Sí. ¿Por qué no producimos ese tipo de acero en esta región? ¿Qué necesitaríamos? A ver, yo lo que creo que necesitamos lo voy a decir, es pensar a la China. Y para mí, lo que mejor hicieron los chinos dijeron, vamos a designar cantidades importantes de capital para hacer dos cosas. Uno, para crear el ecosistema donde estas empresas puedan ser empresas altamente productivas. Y no solamente, Corea fue el mismo caso. Corea en 1965 tenía el Producto Interno de Ghana. Y Japón igual. Igual. Entonces, invirtieron en el ecosistema, la gente, la infraestructura, las carreteras, los puertos, el ancho de banda para poder bajar planos en forma electrónica. Esa es una parte importantísima para que entonces tengamos electricidad más barata, logística más barata y más segura, y entonces las empresas pueden ser más competitivas al hacerlo. O sea, se requieren entonces, digamos, los sectores precursores, ¿no? Sí. O sea, que es el transporte, para mover, la banda ancha para comerciar ideas. La electricidad. La electricidad. El gas natural. Sí. Y obviamente el agua, pero el agua la industria no es un gran usuario del agua, no. Eso hay que desmitificarlo de una vez. Algunas son y son pocas. Son pocas y es poca agua. Sí. Y si lo ves, comparación del empleo que generan y del valor agregado que generan, es muy eficiente la industria para el tema del agua. Si el agua fuera el principal problema, no estarían en Ciudad Juárez y en otros lugares. Es correcto. Entonces, pero bueno, ¿por qué no hemos podido avanzar en esos sectores precursores como deberíamos? Porque no hay capital designado para hacerlo. Y en el momento que estamos ahorita, donde quieres además que el gobierno sea el principal inversor en eso y el gobierno no tiene dinero, entonces tenemos un problema. Y después el ecosistema de capital, que hay que diferenciarlo entre China y Estados Unidos como dos extremos, pero China lo que hizo también es decirle a las empresas, aquí hay dinero para que compres máquinas, para que inviertas en máquinas para producir, para que diseñes las nuevas máquinas, para que inviertas en robots. Y en México pero como una contribución de capital. Correcto. No como en México, que la banca de desarrollo da garantías para el crédito. Ni deuda. Ni deuda. Tú no puedes inyecciones de capital para fines productivos. Sí. Tú no puedes crecer industrialmente sin un esquema de capital de equity. De riesgo. De capital de riesgo. Sí, porque si tú pides dinero para comprar una máquina el día de hoy, esa máquina te la van a entregar en 6 meses, en el mejor de los casos. La vas a tener que instalar, te vas a tardar 3 meses.
la vas a tener que empezar a poner a producir y tienes que invitar a tu cliente que venga a hacer el PPAP y la aprobación de que esa máquina está produciendo de acuerdo a la calidad que tú te comprometiste con él. Ya que pasa eso, entonces te empiezan a comprar. Entonces tú, para que esa máquina te empiece a generar ventas, te estás tardando 12, 18 meses, Luis. Si mientras tanto tienes que pagarle al banco el crédito de haber comprado esa máquina, eso no es viable. Pero además hay otra cosa. Cuando tú das un préstamo, uno espera una tasa de éxito, pues por lo menos del 95%, ¿no? Para que no quiebren tus clientes. Sí. Pero cuando tú pones una inyección de capital y le metes a 10 proyectos, si uno de esos 10 tiene mucho éxito, por ejemplo, las medicinas, las moléculas que mencionabas, ¿no? Sí. Tú inviertes en 100 moléculas y hay 2 que van a ser blockbusters. Pero esas 2 pagan las otras 98. Sí, sin embargo... Y eso no lo puede hacer con deuda. No lo puede hacer con deuda. Sin embargo, creo que en la parte industrial, el día de hoy, hay muchas partes que nosotros pudiéramos hacer que la posibilidad de que una empresa americana o una empresa en México te la compre es casi 100. Bien. Porque, por lo mismo que estás diciendo tú, porque ya el costo de hacerlo aquí es... El valor de hacerlo aquí es mucho más que antes, porque no lo puedes traer de otra parte. Y si además te lo van a prohibir como parte de la regla de origen, es decir, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no puede comprar resonancias magnéticas que están hechas en China. Eso no, políticamente es inviable por los próximos 10, 15 años. Entonces, lo tenemos que hacer. Y en México sí ha habido un ecosistema de capital, pero se ha desplegado en el ecosistema, particularmente en los parques industriales. No ha sido deuda, ha sido capital de riesgo puesto en construir naves industriales, que les ha ido de maravilla. Yo creo que el reto que tenemos y la gran oportunidad que tenemos es invertir en el que paga la renta, en las máquinas para producir y hacer nuevas empresas industriales mexicanas, como hubo otra época de oro de Monterrey, donde salieron un montón de empresas. Necesitamos un renacimiento de la industria. O sea, digamos, el parquero industrial, que ha sido sumamente exitoso y ha hecho una enorme contribución a México, en el fondo lo que está haciendo es rentar la tierra mexicana a que haya una operación. Así es. Y por lo tanto es un rentista, no lo digo en términos peyorativos. Sí. Pero el dinero realmente se hace en lo que hacen los clientes del parquero industrial. Correcto. Adentro del parque. Correcto. Tan así que les da para pagar la renta. Que les das para pagar la renta. Entonces, y les sobra. Así es. Y crecen. Pero además se requiere también que toda la infraestructura alrededor del parque sea la infraestructura correcta, que es donde entra, digamos, el papel del gobierno. Sí. Ya sea de hacerlo el gobierno, como hicieron los chinos, o de permitir al capital privado que lo haga. Y creo que esa es una de las partes que tenemos que tener mucho mejor diseñadas en México el día de hoy. Porque no puede... El gobierno, lo que sí estoy seguro es que no tiene el capital para invertir a la velocidad que requerimos. Ni la capacidad de ejecución. Así es. Entonces, sí tenemos que cambiar ese paradigma y dejar que el capital privado se arriesgue construyendo parte de la infraestructura que se necesita. Entonces, ya identificamos 3 cosas. Una, hay que escoger ciertas verticales donde nos vamos a integrar. Ya hablamos de 2. Sí. Necesitamos la infraestructura de los sectores precursores, que es el gas y las líneas de transmisión y la banda ancha y la carretera, etcétera. Necesitamos también el ecosistema de capital para poder fondear capital de riesgo. Correcto. Para todas estas hay recursos, por cierto. Sí. Si no están en el gobierno, están en el mundo. Sí. Existen. Sí, o sea, sí, no sí. es una cosa de falta de recursos. Sí. Hay una cuarta cosa importante, que es el talento. Sí. Entonces, ¿por qué no hablamos del talento mexicano? Cuéntanos un poco del talento mexicano, de cómo se percibe el talento en esas fábricas en México, qué se requiere hacer para que sea mejor y cómo se le compensa. Sí. A ver, el talento mexicano es de primera. Pero uno escucha con mucha frecuencia que la productividad no ha subido, que somos muy malos, que somos flojos, pero parece que tú dices una cosa distinta. Justo te voy a decir, el aumento de productividad del año pasado del sector manufacturero de exportación de México es del 9.12%. En un año. En un año, ¿eh? O sea, si mantienes eso 7 años, se duplica. Así es. Entonces, creo que tenemos un súper activo que tenemos que aprovechar ahorita, además, porque se ha hablado mucho del tema del bono demográfico. Ese ya viene para abajo, ¿eh? Sí, ya vamos de bajada. Más vale que aprovechemos lo que tenemos. Pero sigue siendo fuerte, pero vamos de bajada. Correcto. Hay que aprovecharlo, porque además
A diferencia de Estados Unidos, que no tiene la misma campana demográfica que nosotros, pero los Estados Unidos tienen muchos jóvenes, ¿eh? Quizá en números absolutos más que nosotros, porque es un país del doble del tamaño. Sin embargo, la aspiración del joven americano no es ir a trabajar en una fábrica. Y en México, en muchas de las ciudades donde están estas fábricas, en Monterrey, en Mexicali, en Tijuana, en Ciudad Juárez, el empleo en una fábrica manufacturera de exportación representa una extraordinaria oportunidad de crecimiento. ¿Por qué abrirías tú una planta en México y no en Estados Unidos o al revés? La razón principal es porque en México vas a poder encontrar gente para trabajar en esta fábrica. Correcto, gente joven, entrenable. Gente joven, optimista. Gallup, que vea hacia el futuro. Sí, Gallup presentó una encuesta hace poquito, nos la enseñaron en Washington, ahí andábamos tú y yo, donde de los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, los jóvenes más optimistas son los jóvenes mexicanos y por mucho. Entonces, ¿están mal informados? No, yo creo que muchos de ellos sí están viendo algunos beneficios que son tangibles. Y yo creo que parte de lo que tenemos que entender nosotros es que sí están recibiendo algunas cosas a cambio. ¿Por qué no lo hemos vendido bien? ¿Qué es lo que nos ha faltado venderlo bien? Bueno, yo creo que las empresas hemos sido malos para vender lo extraordinario que es tener el trabajo en una empresa. Ser empleado de una empresa, ser ejecutivo de una empresa, ser técnico en una empresa, es una extraordinaria oportunidad. Como que hemos vendido un modelo de éxito mentiroso, y yo creo que las empresas tenemos que volver con la gente a demostrar esto, porque justo ahorita en la mañana hablaba con Mónica Flores de Manpower, que tú conoces también muy bien, y hablábamos de este tema, que es su especialidad. O sea, si tú le preguntas a la gente que trabaja en Prodensa qué piensa de Prodensa, además lo tenemos medido, piensa que somos una empresa espectacular. Si tú le preguntas qué piensa de los empresarios en México, la percepción baja sustancialmente. Creo que es porque no lo hemos comunicado bien. Entonces me parece que hay un trabajo de comunicación, de hablar con la gente que trabaja en estas operaciones. Te doy un caso que para mí es espectacular, Luis. El primer director general mexicano de Caterpillar México, Caterpillar, Fortune 500, una de las empresas más emblemáticas del mundo, el primer director general mexicano, Juan Gámez, es hijo de un caddy del Club Campestre Monterrey. La movilidad social que representa esto es tremenda. Es todos los escalones. Como eso, Nancy, que trabaja, que es la directora general para América de Lego, por ejemplo, otro súper caso de éxito. El director general mundial de Nissan. Correcto. Es ahora mexicano. Correcto. Entonces, hay que contar estas historias para ver cuáles son las posibilidades. Oye, no todos llegan, no, pero los casos que llegaste a una parte de la organización y que pudiste tener movilidad social, sí son muchísimos. Entonces, creo que... ¿Están bien pagados los trabajadores mexicanos? Yo te diría que no. Vamos en una evolución de eso. El tema es, creo que se ha hecho un buen trabajo. Me parece que si yo viera un acierto de la administración de López Obrador, me parece que es impulsar mayores salarios. Impulsar el tema del salario mínimo. Creo que el sector privado nos equivocamos en no haberlo fomentado nosotros antes. En colgarse la medalla. Y colgarse un poco el capital social que viene con eso. Entonces hay que seguir en este ritmo de crecimiento del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que es importante es que el gobierno entienda que para que eso ocurra necesitamos que el ecosistema funcione mucho mejor, porque la otra cosa es el kilómetro de logística mexicano es 2 veces más caro que el americano. O sea, es mucho más barato surtirte si estás en Juárez de Ohio que del Estado Correcto. de México. Entonces hay que mover el ecosistema de una forma mucho más eficiente y productiva para que todos nos podamos mover. Necesitamos que cuando te haces proveeduría de mexicana en Juárez, te regresen el IVA a tiempo. Y que cuando quieras arrancar una empresa... no tengas problemas. Y no te tardes 2 años en hacerlo. O te extorsionen en el camino. Así es. Entonces, este es un tema de los dos lados, pero sin duda que hay que movernos en el tema de la compensación de los trabajadores en México y de las trabajadoras en México. No tengo la menor duda que sí. 2 preguntas más, ya para terminar. Una, ¿hay diferencias regionales importantes en México? O sea, ¿hay lugares donde la inversión no fluiría? Sí, hay diferencias importantes. Unas son físicas, de distancia, de logística, la distancia a la frontera. La logística. Así es, el tiempo de respuesta
Por eso Ciudad Juárez, yo cuando empecé en esto, nosotros pensábamos que la frontera estaba saturada, entonces todo se iba a venir a la segunda frontera de México, ¿no? Monterrey, Chihuahua, Hermosillo, etcétera. Sí pasó, pero lo que pasó es que Juárez siguió creciendo. Entonces, la logística es uno de los factores más importantes que hay en la competitividad de las empresas. Y ahí la frontera y el norte de México es imbatible. Tiene la logística de Estados Unidos. Así es. Entonces, hay otros lugares que han sido exitosos que no tienen eso, como Yucatán, por ejemplo. Funciona para ciertas industrias que te da el tiempo de entrega. Por ejemplo, en aeroespacial lo han hecho bien en Yucatán, porque no es lo mismo la demanda del tiempo de entrega para una industria aeroespacial que para una industria automotriz. Y el volumen de exportación es más pequeño. Así es. Y el costo que te aguanta la pieza Por eso, o sea, de logística, ¿no? Sin embargo, creo que hay otras industrias que no requieren de logística. La mentefactura que le hemos dicho, ¿no? Pero el tema de software, lo que necesitas es ancho de banda para poder... Es la logística de los datos, ¿no? Entonces sí hay diferencias. Y luego hay diferencias en la historia industrial también. Monterrey tiene más años fabricando que Zacatecas. Pues, porque tiene gas. Bueno, sí. O sea, la diferencia entre Monterrey y Guadalajara, además de Chivas Rayados, sí, es que en Monterrey había gas y en Guadalajara no había gas. Sí. O sea, que por cierto es más que el uso del gas para la fábrica, el día de hoy, fundamental para tener energía competitiva. Si no tienes gas, no vas a tener energía competitiva. Y si no tienes gas, no te puedes integrar verticalmente. Correcto. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico sobre la revisión del TEMEC? Yo creo que el enfoque va a estar en las reglas de origen. Yo creo que va a haber un trabajo de hacerlas más estrictas. Creo que eso puede ser una gran noticia para México. Porque promueve la integración. Es correcto. Entonces, el que hoy ya no cumple con la regla, como ahora cuesta más no cumplir con la regla, tienes que desarrollar esa cadena de valor aquí, y entonces creo que es muy bueno. Siempre y cuando, y yo creo que ese tiene que ser el enfoque de la negociación, el peso de contenido mexicano valga lo mismo que el dólar, digamos, de contenido americano. Pero eso depende de nosotros. Sí. No, pero me refiero que la regla de origen... Sí, que no discrimine. Que no discrimine, que no diga sí, pero... Que sea contenido de América del Norte, y que ya el mercado decida si es canadiense, mexicano o si gringo. uso acero mexicano o acero canadiense o acero de Estados Unidos, entonces es lo mismo, cumple con la regla de origen. Me parece que ese tiene que ser el centro de la atención, pero yo creo que es una buena noticia que discutamos sobre las reglas de origen. Puede ser una extraordinaria noticia para México, siempre y cuando, a la hora de que se aprieten estas reglas de origen, nosotros tengamos la electricidad, los parques industriales, la gente y el capital para aprovechar eso que se va a venir para acá. Si no, no se va a poder venir para acá, Luis. ¿Tus clientes tienen un temor a la seguridad? Dependiendo de los sectores, las regiones sí. Creo que el mejor ejemplo es Reynosa. Reynosa debería ser una de las 4 ciudades más importantes de México desde el punto de vista industrial. Y tiene 15 años atrapado. Creo que tiene una gran diferencia a comparación de Ciudad Juárez, por ejemplo, que está en la frontera y que ha tenido temas de seguridad, o Monterrey, que ha tenido temas de seguridad. Es que la comunidad de Reynosa no está tan presente como lo está en Monterrey. Entonces, la gente de Monterrey quiere solucionar su ciudad para seguir viviendo en la ciudad. Y Reynosa, por alguna razón, no tiene este mismo fenómeno desde mi punto de vista, como lo tiene Mexicali, por ejemplo. Los Cachanillas, mi socio vive ahí, no forma que se quiera salir de Mexicali. La gente tiene esta percepción del calor de Mexicali, es una ciudad exitosísima. Así es, con extraordinaria calidad de vida. Entonces, sí es un factor. ¿Eres pesimista o optimista en corto y largo plazo? Soy muy optimista en el mediano y largo plazo. Soy cauteloso en el corto plazo. ¿Cautelosamente optimista o cautelosamente pesimista? No, mira, soy cautelosamente optimista, te voy a decir por qué. Porque los datos me lo muestran. Otra vez, si te enseño los datos de las IMEX al día hasta donde tenemos datos. Al mes de mayo, digamos. Así es, llevamos, ya te lo digo. 7.4% de crecimiento de las exportaciones y 17% de crecimiento en la balanza comercial. Sí. No, en 2025 las exportaciones mexicanas van a subir, a pesar de que es lo que todo el mundo piensa. Última pregunta. ¿El éxito de México va a depender en qué porcentaje de Estados Unidos y en qué porcentaje de México? Que sume 100. En términos
realistas, lo que creo es que va a depender 60% de Estados Unidos y 40% de México. 60% de lo que haga Estados Unidos Sí. y 40% de Sí. lo que haga México. Nosotros, creo yo, que si tomamos algunas decisiones, pudiéramos ser 80% dueños de nuestro propio destino. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, vamos a suponer que creo que sí quiere traer más cosas para acá. Estados Unidos importa de Asia 1.3 trillones de dólares al año de bienes, ¿no? De esa parte del mundo. Pues, ¿cuánto te gusta que nos quedemos nosotros en la rebanada del pastel? Con la tajada del pastel, Sí. con que nos dé 10%, ya Con eso. no te la acabas. Con eso. Nosotros podemos duplicar. Otra vez, tenemos 3.700 empresas manufactureras de exportación. En Estados Unidos hay 700,000. No podremos agarrar otras 3,000. Entonces, lo que sí me gustaría ver es un gobierno mucho más agresivo en la facilitación para que arranquen las empresas, Luis. Y eso es un tema solamente de voluntad de nosotros. No depende de nadie más. Eso no depende de Estados Unidos. Ese es el 40%. Y el 60% es Estados Unidos que tenga éxito. No, creo que es el 40% porque no nos veo haciendo eso. Si nosotros nos ponemos a hacer eso, ok. entonces somos 80% responsables Eso es de lo que nuestro quería que me destino. respondieras. Así es. O sea, si hacemos bien Sí. las cosas, el 80% del éxito Depende de nosotros. Porque no hay Estados Unidos no tiene la capacidad de agarrar todo esto. Si nosotros le hiciéramos una empresa industrial en México, se va a tardar no más de 4 meses en tener sus permisos. Es totalmente razonable. La tecnología está ahí, los datos están ahí, las ventanillas únicas. Te regresan tu IVA para seguir invirtiendo. Te puedes conectar a la luz mañana, no te tienes que esperar un año Claro. para tener factibilidad de conectarte a la luz. Claro. Entonces, si hiciéramos ese poquito que sí está en nuestro lado, somos 80% responsables de poder ser el Corea del futuro, de la gente que hable y que diga, es que México le hizo como Corea en aquel momento y se transformó. Ahora quiero ser como México otra vez. Ahora quiero ser como México. De la tajada del pastel, el 80% depende de nosotros, el 20% Así de es. Estados Unidos. Muchas gracias, mi querido Emilio. Y bueno, como les había comentado, pues en México quizá no hay mejor persona con quien conversar sobre esta materia que Emilio Cadena. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Gracias por escuchar la 4ª temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita. Sigue, comparte y califica La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producción de Hook Audio.